Hola a todos. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema fascinante, la idea de reconstruir Internet desde sus cimientos para tener un futuro mejor. Vamos a ver cómo se podría pasar del caos actual a algo, bueno, mucho más civilizado y funcional. ¿A que sí? ¿Por qué Internet parece a veces el salvaje oeste? Es una pregunta que seguro que nos hemos hecho todos más de una vez. Esa sensación de que es un territorio sin ley, lleno de trampas, de molestias, es una experiencia que, lamentablemente, casi todos compartimos. Y es que, a ver, pensadlo un momento. El spam que no para de llegar, esas estafas de phishing que son cada vez más sofisticadas, el pánico a que te roben los datos y, bueno, la locura de tener que recordar 1000 contraseñas. Pues ojo, porque todo esto no son problemas separados, son todos síntomas de un único fallo, uno que está en el mismísimo corazón de Internet. Y aquí es donde llegamos al meollo de la cuestión. El problemón de base es que Internet se diseñó sin pensar en la identidad. No había una forma real de saber quién era quién. Era un sistema por diseño anónimo. Y claro, ahora estamos viendo las consecuencias de aquello. Venga, pues vamos al lío, porque la solución, o al menos una parte clave de ella, ha estado ahí, delante de nuestras narices desde hace un montón de tiempo, pero casi nadie la ha entendido bien. Estoy hablando de IPv6. La gente oye IPv6 y piensa, ah, sí, eso para que haya más direcciones de Internet, y se quedan tan anchos. Pero es que eso es rascar, pero vamos, la superficie más superficial. Para que se entienda bien el salto que supone, tenemos que irnos un poco para atrás, al protocolo original, el IPv4, que se creó allá por 1981. En ese momento ofrecía unos 4.300 millones de direcciones, que oye, en los 80 eso sonaba a una cifra casi infinita. Pero claro, el mundo siguió girando e Internet explotó, como se ve perfectamente aquí. De repente había muchísimas más personas que direcciones, y eso sin contar la cantidad de aparatos que empezaron a conectarse. Esto nos obligó a inventar parches, apaños temporales como lo de compartir direcciones, lo que en la práctica hizo todo todavía más anónimo y caótico. Y entonces llegó IPv6, y con él la cantidad de direcciones que ofrece es que es absurda. A efectos prácticos es infinita. Estamos hablando de 340 sextillones. Es un número tan bestia que nuestro cerebro casi no puede ni procesarlo. Fijaos en esta analogía, porque es buenísima para entender la escala de la que hablamos. Es como si pudiéramos darle un nombre único y exclusivo a cada grano de arena que hay en el planeta Tierra. Ya no es una cuestión de tener suficientes direcciones. Es que hay una abundancia tan brutal que el propio concepto de dirección puede cambiar por completo. Y es que esa abundancia es la que lo cambia absolutamente todo, porque nos permite pasar de una idea a otra. Una dirección IP ya no tiene por qué ser simplemente un dónde temporal en la red, se puede convertir en un quién, en una identidad. Y este cuadro lo deja clarísimo. Con IPv4, el sistema antiguo, la pregunta era ¿dónde estás? Era un sistema de localización. Las direcciones se compartían, cambiaban todo el rato, y el resultado era el anonimato. Con IPv6, la pregunta pasa a ser ¿quién eres? El modelo cambia a uno de identidad, única y permanente. Y esto, ojo, introduce un concepto clave, la responsabilidad técnica, directamente en la arquitectura de la red. O sea, que la conclusión es tremenda. Si cada dispositivo, cada persona, cada cosa conectada tiene una identidad fija e inmutable, sus acciones dejan una huella. Ese anonimato técnico que es el paraíso para el spam, los bots y el fraude a gran escala simplemente se desvanece. Se crea una base para que cada uno sea responsable de sus actos. Pero un momento, porque con esto no está todo hecho. Tener identidad es un paso de gigante, sí. Es como si construimos una ciudad con todas sus calles y números de portal, pero nos olvidamos de crear un sistema para registrar la propiedad o un sistema de comercio. Falta la pieza que le da vida a toda esa infraestructura, la capa de valor. Y aquí es, precisamente, donde entra la segunda pieza del puzzle, la combinación de IPv6 con una blockchain específica, la de BSV. A ver si se entiende bien. Si IPv6 es la capa de identidad, el quién, BSV sería la capa de la ley y la economía, el qué y el cómo. Es básicamente un libro de registro público, inmutable, donde la propiedad, los contratos y el valor se pueden vincular directamente a esas identidades únicas de IPv6. Así que, el plan de construcción es bastante lógico. Paso 1, IPv6 nos da una identidad universal y permanente para todo y para todos. Paso 2, sobre esa base, BSV añade las reglas del juego económico y un registro que no se puede alterar. ¿Y el resultado? Pues por primera vez, un sistema digital que tiene los mismos pilares que una sociedad funcional del mundo real: propiedad, ley y responsabilidad.
Vale, mucha teoría, ¿verdad? Pero todo esto, ¿cómo nos afecta en el día a día? ¿Cómo sería vivir en este nuevo Internet? Venga, vamos a ver algunos ejemplos concretos para que se entienda mucho mejor. Vamos a empezar por algo que nos saca de quicio a todos, las contraseñas. Hoy en día, ¿qué hacemos? Usar nombres de usuario y contraseñas que, seamos sinceros, nos pueden robar. En este nuevo mundo, con IPv6 y BSV, el móvil, el ordenador, cualquier dispositivo tiene su propia identidad. Para entrar en una web, simplemente firmaría una prueba criptográfica demostrando sin lugar a dudas que es él. Se acabaron las contraseñas que robar, se acabaron las bases de datos vulnerables. Venga, otro ejemplo. Las compras por Internet. El comercio electrónico mueve miles de millones. Es una parte vital de nuestra economía. Pero también es un nido de fraudes y de sistemas de verificación que son un auténtico dolor de cabeza. Nos cuestan dinero y tiempo a todos, a empresas y a clientes. Hoy en día funcionamos con números de tarjeta de crédito que se pueden copiar y robar, con esos códigos CVV y verificaciones que a veces fallan y son un lío. En el nuevo modelo, el pago sería directo de monedero a monedero, ligado a una identidad verificable. El acuerdo de compra-venta sería un contrato inteligente, ejecutable de verdad. Y tanto quien compra como quien vende tendrían una reputación pública ligada a su identidad. El resultado es obvio, una reducción brutal del fraude. Pero podemos ir todavía más lejos. Podemos imaginar un futuro en el que no solo las personas, sino los propios aparatos, las máquinas, participan en la economía por sí mismas. Pensemos en un coche eléctrico. Este coche tiene su propia identidad única con IPv6 y su propio monedero digital con BSV. Cuando se está quedando sin batería, se acerca a un punto de carga, que por supuesto también tiene su propia identidad. El coche y el cargador negocian el precio de la electricidad de forma automática, y cuando termina, el coche le paga directamente al cargador por la energía que ha consumido, sin aplicaciones, sin tener que registrarse en ningún sitio, sin intermediarios que se lleven una comisión. Una auténtica economía entre máquinas. Bueno, llegados a este punto, queda bastante claro que esto va mucho más allá de una simple actualización tecnológica. Esto es una elección, una decisión fundamental sobre qué tipo de sociedad digital queremos para el futuro. Y las dos visiones, los dos caminos no pueden ser más diferentes. Por un lado, podemos quedarnos como estamos en este Internet adolescente, un lugar donde la libertad a menudo significa irresponsabilidad, que está hasta arriba de spam y estafas y dominado por unos pocos gigantes tecnológicos. O, por otro lado, podemos avanzar hacia un Internet adulto, un Internet donde la libertad digital va unida a la responsabilidad, donde existen los derechos de propiedad y los contratos se cumplen, creando una economía mucho más justa, abierta y de igual a igual. Hay una cita que lo resume todo de una forma magistral. Dice así: sin BSV, IPv6 son solo direcciones muy largas. Y sin IPv6, BSV es solo otra blockchain. Pero juntas son los cimientos para la siguiente fase de la civilización humana. Es que es potentísimo. Y con esto, volvemos a la pregunta del principio, pero ahora la vemos con otros ojos. La tecnología para construir un Internet más seguro, más justo, más funcional, ya está aquí. La pregunta ya no es si se puede hacer, sino si vamos a decidir hacerlo. ¿Vamos a seguir chapoteando en el salvaje oeste o vamos a dar el paso y empezar a construir una verdadera civilización digital? Ahí queda la reflexión.